Hola, buenas tardes. Vamos a esperar un minuto para que todo el mundo pueda entrar y unirse a esta segunda edición de Tiza y Tablet. Es un gusto para nosotros, de Readers, de poder recibirles hoy en este nuevo episodio dedicado a monitoreo digital, cómo los datos pueden hacer a su colegio más competitivo. Mi nombre es Solen Gebelek y yo soy la líder del departamento de éxito al cliente en BeReaders y estamos sumamente felices de tenerles con nosotros hoy para hablar un poquito en la tarde y ver cómo podemos ayudar a todos sus colegios y escuelas. Les quería recordar que tenemos una dinámica de votación con una pregunta que nos hicimos entre nosotros y queríamos tener su opinión, así que siéntense libre en la sección de votación, por favor, de nada más sacar un minuto para poder votar. También, si tienen preguntas, pueden usar el espacio dedicado a preguntas. Ahí vamos a poder atenderles al final de esta sesión. Vamos a dedicar un tiempo para responder y atender la mayoría de sus dudas. Si quieren también aportar a la dinámica de hoy, por favor, siéntense libres de dejarnos ideas, comentarios, opiniones en la parte del chat. Siempre es un gusto poder leerlos. Hoy tengo el gusto de estar acompañada de dos compañeros de trabajo. Tenemos a Rodrigo Torres. Rodrigo es nuestro Country Manager para Chile y Colombia. Cuenta con una licenciatura en Educación con especialización en Historia. Rodrigo también tiene altos conocimientos en Educación, Innovación y una experiencia variada de plataformas educativas que sirven de apoyo docente. También tenemos a Josefa. Josefa es responsable del éxito del cliente en BeReaders y es graduada de una licenciatura en Ciencias de la Educación. Ella es especialista en el área del lenguaje. Se ha desempeñado en los últimos años en capacitación a profesores en herramientas tecnológicas al servicio de la educación. Es un gusto tenerlos con nosotros. Bienvenidos a esta segunda edición de Tiza y Tablet. Para empezar hoy, me gustaría introducir un poquito este tema que ha surgido dentro de nuestro equipo. Todos sabemos acá, obviamente, que el sector educativo es uno de los que más ha sufrido con la pandemia del COVID y sobre todo a nivel de transformación digital. La evolución exponencial que ha conocido el sector educativo hace que en 6 meses se implementaron medidas que se tenían planeadas en 5 años. Esta transformación digital acelerada y forzada ha generado muchos retos para los establecimientos escolares. Yo creo que podemos rescatar de ahí dos desafíos principales. El primer desafío es la asimilación e interpretación de los datos tecnológicos que se generan día a día. ¿Cómo vamos a poder tomar decisiones basadas en el análisis de los mismos datos y conocer mejor las necesidades de los estudiantes y los docentes? El segundo desafío relacionado a este primer desafío es la capacitación de docentes, colaboradores y estudiantes en el uso de nuevas tecnologías. Esos dos desafíos creo que todos, y yo no sé de dónde están nuestros participantes hoy. Yo estoy en Costa Rica, mis compañeros desde Chile, yo sé que por acá tenemos a personas de Perú, pero todos esos desafíos los estamos viviendo en los países latinoamericanos. Sin embargo, en BeReaders estamos convencidos que se pueden superar y que podemos acompañar a las escuelas y a los colegios a crear una propuesta de valor usando esas tecnologías. Así vamos a cambiar un reto en una oportunidad para que su establecimiento escolar sea más atractivo y más competitivo frente a los padres de familia. Así que voy a empezar con esta primera pregunta para mis dos compañeros. Les recuerdo que si ustedes tienen preguntas, por favor, el espacio de pregunta está dedicado a este asunto. Mi primera pregunta sería,
¿cuáles son los desafíos y las ventajas de tener más datos y métricas en la enseñanza virtual? Ahí, Rodrigo, tal vez puedes compartir un poco de tu experiencia. Gracias, Solén. Gracias por la presentación. Quiero saludar a mis compañeras, a Josefa y también a todos los invitados a nuestro webinar. Quiero darles mis saludos desde Chile. Espero que se encuentren bien y de muy buena salud. Bueno, refiriéndonos a la primera pregunta que establece en esta conversación, ¿cuáles son los desafíos, las ventajas de tener más datos y métricas en la enseñanza virtual? Hay que establecer que la estadística es un elemento importante y clave para cualquier tipo de investigación. ¿Sí? Dentro de estos campos que se basa la línea de los datos cuantitativos, nosotros podemos establecer cómo se refiere o cómo se percibe, en base a un punto estadístico, un número, cómo se va viendo el avance a cualquier cosa que nosotros queramos elaborar para desarrollar alguna estrategia. Si vamos por ese punto en el diccionario, lo que establece, porque le acabaron una definición muy de cátedra, lo que nos ayuda realmente es poder visualizar diametralmente cómo se encuentran nuestros estudiantes desde el hogar. ¿Bien? Estas métricas en la enseñanza virtual son fundamentales, pasan de ser ya desde una clave en lo que es la ciencia de la investigación a algo más tangible, porque nuestros alumnos no los tenemos en una sala de clases, no están de manera presencial con nosotros. Por lo tanto, estas variables nos ayudan muchísimo para poder determinar cómo podemos avanzar con nuestras estrategias pedagógicas. El identificar, el poder medir, el establecer una medida puntual con ellos frente al desarrollo de un aprendizaje, nos da una visual inmediata de cómo se encuentran ellos en este momento que estamos viviendo, que es un contexto de pandemia. ¿No? Cuando uno como maestro, porque somos todos maestros los que estamos conversando, puede ver percepciones o actitudes o formas o frustraciones en base a emociones, cómo uno se comporta cuando quiere desarrollar un aprendizaje relacionado a un libro, a un test, a pasar de repente a una pizarra, elaborar algún tipo de ejercicio. Y uno puede elaborar una métrica, pero de percepción personal en base a lo que está observando. Cuando estamos en un contexto de enseñanza virtual, la métrica toma un contexto más fundamental. Por lo tanto, hace que es un factor clave para determinar cómo se encuentran nuestros estudiantes. Entonces, Josefa, ahí si me puedes aportar un poco más desde ya lo concreto, cómo estas métricas llevan a lo sustancial de poder desarrollar cómo podemos establecer el ámbito educativo, cómo se encuentran en ese contexto nuestros estudiantes. Bien, gracias, Rodrigo. Eso es lo más complejo. Hoy día, en el contexto que nos encontramos, desarrollar esta información es muy difícil, sobre todo si contemplamos la situación o el contexto de cada uno de nuestros estudiantes, donde nosotros vamos a tener estudiantes que viven en un espacio rural y que a lo mejor ni siquiera podemos contactarnos con ellos para saber en qué situación se encuentra la familia, si ellos están bien, más allá de lo pedagógico, sino también yendo un poco más a lo emocional. Entonces, cuando nos encontramos en un contexto tan diverso, donde tenemos colegios que perfectamente los niños se conectan a una clase con internet y colegios donde es muy difícil la conectividad o los recursos no permiten que esto ocurra, a lo largo de América Latina, es tan valioso tener datos para tomar decisiones. Eso es como lo principal, considerando el contexto. Y hoy día lo que nosotros tratamos de potenciar o visualizar a través de nuestra herramienta también, que es G-Readers, es poder conseguir estos datos para tomar decisiones efectivas, que es lo que vamos a ir viendo en el proceso de esta conversación. Validando y Gracias. entendiendo lo Sí. que, discúlpame Solén, quiero agregar un poco lo que nos comenta Josefa. Es muy importante esta recolección de datos. ¿Y cómo hacemos esta recolección de datos? BeReal como una plataforma en la cual nosotros estamos congregados y trabajamos, pero también otras, pero específicamente la que tenemos en nuestro desarrollo, hace que esa recolección de datos sea mucho más simple. ¿Bien? No se necesite una tremenda elaboración de herramientas digitales o una tremenda logística para poder recolectar cierta información o, que es lo más importante, poner de centro de recolección de información a un maestro que ya se encuentra agobiado por el solo hecho de estar generando clases virtuales. Entonces hace que sea más complejo la recolección de datos estadísticos para un desarrollo ya sea científico o de investigación o de elaboración de estrategias. Vamos a encasillarnos solo en el ámbito de estrategia pedagógica, ¿ven? Para no hacer el concepto de datos métrica de forma más amplia, sino del contexto de la base pedagógica.
esa recolección se hace mucho más compleja, pero con herramientas que la simplifican, podemos tomar decisiones más asertivas. Y esa es una de las ventajas y desafíos positivos del desarrollo de este tipo de cosas, el tomar decisiones asertivas y a minuto, para no perder tiempos de desarrollo cognitivo, tiempo de desarrollo pedagógico con nuestros estudiantes, porque en este minuto ya pasó el tema de incertidumbre dentro del contexto de pandemia. Hemos elaborado, como tú dijiste al principio de la conversación, estrategias que podían estar a 5 años de proyección de implementación, lo hemos tenido que hacer en 6 meses, en 9 meses. Y se ha apurado todo un proceso de desarrollo tecnológico, todo un proceso para que los maestros y maestras puedan tomar decisiones asertivas frente al proceso de desarrollo pedagógico de sus estudiantes. Josefa, ¿quieres Sí, ahí para complementar complementar un poco también, para ir finalizando quizás con el gran desafío que tenemos, es considerar también que en educación la información a veces está, o la información a veces es demasiada. Entonces, ¿qué hacemos con tanta información? ¿O cómo tomamos esta información para tomar decisiones oportunas y adecuadas? Entonces, lo difícil también cuando hablamos de utilizar datos y métrica es poder tomar estos datos y realmente hacer un trabajo adecuado, que también es un desafío para los docentes, para los equipos directivos, sobre todo, que muchas veces tienen que trabajar en base a muchos datos y después bajar estos datos directamente para tomar medidas individuales con cada uno de nuestros estudiantes para realmente ver resultados. Entonces, un desafío tremendo también para, en este caso, para toda la comunidad educativa, tiene que ver con los datos y qué hacemos con esta información. Muchas gracias. Para nuestros participantes también, si quieren comentar en el chat los desafíos que ustedes han visto con respecto a esta pregunta de tener nuevos datos, nuevas métricas, o también las oportunidades que han logrado generar gracias a todos esos datos. Con muchísimo gusto, siempre también es un placer poder leerlos, y este espacio justamente es un espacio de construcción entre todos nosotros. Así que siéntense libre con respecto a esas preguntas. Mi segunda pregunta para ustedes también, Josefa y Rodrigo, sería cómo, pero así ahora de forma concreta, podemos crear y usar todos esos datos, porque ya hemos entendido que son muchos, que sí podemos hacer nuevas estrategias, pero cómo los podemos crear y cómo los podemos usar. Bien. Aquí es importante hacer también el alcance de que nosotros vamos a focalizar también esta conversación a la comprensión lectora. ¿Ya? Entonces, estamos hablando también de datos específicamente ahí en el área de comprensión, y para eso me gustaría también precisar qué es lo que nosotros vamos a comprender dentro de los datos que vamos a adquirir de esta herramienta. Entonces, cuando hablamos de comprensión lectora, nosotros tenemos que siempre considerar las 3 macrohabilidades. Ya son macrohabilidades que se trabajan de manera universal. Nuestros profesores en todos los colegios, cuando abordan un plan lector, una lectura, ¿cierto? En sus clases, trabajan estas habilidades. Y es por eso que nosotros queremos también hacer muchos alcances al respecto. Por ejemplo, las 3 tienen un valor muy importante. Muchas veces nos ocurre que pensamos que la que tiene un mayor nivel cognitivo o aquella que es más difícil de adquirir es la más importante, y no es así. Tenemos incluso ahí en una conversación por ahí con alguien también del equipo, Maritza Requena me comentaba hace poco que una de las habilidades que se ha visto más descendida en la prueba PISA es justamente la de localizar información. Y ese es un dato en una prueba internacional. Entonces, ¿cómo ese dato no lo vamos a trabajar todos? Hay que tomar esta información y reforzarla, tomar decisiones y llevarla a la práctica. Podríamos pensar que la habilidad de localizar información debería ser la que todos los estudiantes logren con mayor facilidad. Pero ¿qué nos quiere decir ese resultado bajo en esa evaluación? Nos quiere decir que los estudiantes no están leyendo de manera comprensiva porque no son capaces de extraer información literal de un texto. Por lo tanto, con ese dato ya todos los profesores podemos tomar decisiones importantes. Podemos, por ejemplo, hacer prácticas de relectura del texto, de utilizar herramientas para desarrollar también la comprensión lectora, como por ejemplo subrayar, marcar a través de notas lo más significativo. Entonces, cuando hablamos de comprensión lectora,
yo les comento esta experiencia de la prueba PISA, pero también pienso que es difícil medir la comprensión lectora. Y por eso también lo quiero transmitir de esa forma, porque cuando yo trabajo en un aula con 30, 40 estudiantes, ¿cómo yo sé qué habilidad tiene más descendida cada uno de ellos? Yo debo preparar una clase para todos, ¿cierto? Igual. Y debo reforzar una lectura para todos igual. Entonces el trabajo ya no es focalizado. Y no tengo cómo yo tener el resultado inmediato de lo que ellos realmente están comprendiendo. Y eso es un poco, yo creo, lo que nosotros queremos conseguir con BeReaders también, es tener un dato tan valioso que nos permita trabajar de manera personalizada con cada uno de nuestros estudiantes. Rodrigo, no sé si quieres ahí. Yo comparto plenamente contigo, Josefa, y hacía recuerdo un poco a comentarios de maestros que tienen 36 estudiantes en una sala de clase, 40 estudiantes. ¿Cómo puedo yo identificar y recolectar esos datos? ¿En qué minuto? Estamos hablando de un periodo normal. ¿En qué minuto yo puedo hacer esa recolección de datos cuando tengo a mi alumno en una sala de clase con 40 estudiantes, con 45 minutos de clase, una hora? Entonces, me imagino y estructuro y leyendo bastante, los maestros cómo lo hacen en este contexto de pandemia donde tienen solo una hora con 45 estudiantes conectados en un Zoom o conectados en un aula virtual, etcétera, y muchos de ellos no pueden estar prestando atención. Puede ser un concepto muy generalizado. Entonces, ahí es donde hace énfasis e importancia la herramienta en la cual nosotros podamos tomar esa recolección de datos de manera simplificada, sencilla, atractiva y dinámica para niños del siglo XXI, donde esa recolección de datos sea importantísima, porque mide una cosa dentro del factor de la recolección de datos, que es frecuencia. Ese dato nos va a ayudar a nosotros a establecer frecuencia para desarrollar nuestra investigación. ¿Nuestra investigación cuál es? Establecer si nuestros alumnos están entendiendo lo que leen. Segundo, un planeamiento de un programa para desarrollar nuestro aspecto educativo en la mejora de la comprensión lectora. Entonces, inmediatamente vamos a poder ver frecuencia, vamos a poder establecer en ese ejercicio nuestra investigación y ejecutar una administración efectiva de cómo vamos a llegar de manera práctica a desarrollar de mejor manera los niveles de comprensión lectora. Cuando tomamos una herramienta, en este caso BeReaders, que es para nosotros un elemento que simplifica esos actos, nos va a ser mucho más fácil poder establecer dinámicas prácticas para el desarrollo de la comprensión lectora. El ejercicio que dice Josefa de tomar una nota específica de una idea principal, eso es un ejercicio práctico y nosotros lo podemos medir, ¿entienden? También se pueden hacer en otras materias, pero en este caso que estamos hablando de comprensión lectora y nos vamos a enfocar en esa línea, identificar ese dato o esa frecuencia a nosotros nos ayuda a determinar si es que un alumno está leyendo y está entendiendo lo que hace. ¿Bien? Pero, y vuelvo a insistir, y buscar herramientas que reduzcan el agobio del maestro y que 100% nos entreguen una idea, no una idea objetiva, no subjetiva, de cómo ese dato específico nos va a ayudar a mejorar a nuestros estudiantes. Que en la búsqueda de la mejora para nuestros estudiantes, dentro de este contexto, la toma de datos toma una relevancia clave, fundamental, pero con una herramienta simplificada, lo vuelvo a reiterar. ¿Bien? Si no, es imposible determinar esa frecuencia, va a ser compleja. Y me pongo realmente en la situación de los maestros. Por lo tanto, con herramientas tales como ella, nos ayuda simples para lo que establece Josefa, lo que expuso anteriormente. Y me gustaría también tal vez, no agregar, pero también preguntarles a ustedes, a nivel de esas métricas, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, y así para poder repetir con después otras materias, pero con lo de la comprensión lectora, ¿cuáles justamente son esas métricas que podemos medir de forma súper concreta? Por ejemplo, no sé, cantidad de libros leídos, pero ¿qué más existe que sirve para un profesor, para que nos podamos dar cuenta un poquito de todas las posibilidades a través de los datos? Yo quiero dar una que es la más simple, que ocurre mucho y lo utilizamos mucho en ejemplos con colegios de acá del país cuando se implementa BeReaders, y Josefa ahí lo va a profundizar, y que cuando se manda el texto al hogar para que el estudiante lo lea de manera física, el libro físico, el maestro no tiene cómo saber, la maestra no tiene cómo saber cuántas páginas lleva avanzada el estudiante hasta que llega el día del test, el día de la prueba, el día del examen. Identificar la cantidad de páginas que el estudiante va leyendo y con qué frecuencia, y vuelvo a insistir,
la frecuencia en la cual el estudiante está leyendo eso, ese es una herramienta, pero importantísima para avanzar el impacto de los niveles de comprensión lectora. Y cómo el estudiante va avanzando en su libro en el periodo que se le asigna. En este minuto, si un maestro manda un libro físico, no tiene cómo saberlo. Exacto. Josefa puede profundizar. Ahí está el valor de las métricas. Para nosotros es muy valioso los reportes que podemos tener directos desde la lectura y saber si un niño no solo cuánto ha leído, sino leyó 30 páginas en un día, leyó todos los días 10 páginas, y también así poder, como yo como profesor, ir potenciando esa lectura y esas rutinas de lectura. Saber si un niño todos los días le está leyendo, si un niño a lo mejor pasó 2 semanas sin leer, y cómo también yo poder ir estableciendo a lo mejor también tareas y poder también ver que se estén cumpliendo esas tareas. Nuestras lecturas todas traen preguntas, por lo tanto no solo es leer, sino también demostrar que lo que leí lo comprendí a través de preguntas de comprensión lectora, a través también de que van a medir, por supuesto, las 3 habilidades que yo les mencionaba. Entonces, las métricas y la cantidad de lecturas que los niños van desarrollando en el sistema, yo lo voy a saber de manera inmediata, in situ. No necesito esperar, obviamente que se cumpla un plazo, sino que yo lo sé en el momento, y eso es muy importante porque los profesores, a medida que van evaluando estas métricas, estos reportes, también toman decisiones, ¿ya? Por ejemplo, si un libro a lo mejor los motiva, se van a dar cuenta que todos los niños van a comenzar sus lecturas, van a avanzar y quizás antes del tiempo pensado terminaron, y tomo como decisión, termino antes la evaluación y puedo dar otra lectura. Como también puedo ir viendo que los chicos se están atrasando, a lo mejor ocurrió algo que los va perturbando, y por lo tanto es súper importante que el profesor esté muy ligado a estos datos para que ellos vayan trabajando en su beneficio. No es la idea solamente que veamos el resultado de la evaluación, sino que monitoreemos todo el proceso de lectura. Súper. Muchísimas gracias para esos detalles. Mi tercera pregunta para ustedes también, y ahí es donde entramos también en el tema de este webinar, es que hemos visto una situación muy complicada para muchos colegios y escuelas, donde hasta a veces los niños ni atienden la escuela, ¿verdad? Y es a veces complejo tener que convencer y explicar a los padres de familia por qué el uso de datos es una estrategia pedagógica. Entonces, ahí cómo podemos ayudar a nuestros participantes a comunicar las ventajas y a realmente decir, mira, mi colegio está haciendo eso. No solamente estamos enviando los niños a la casa, sino que aprovechamos esta situación para sacarle el mayor provecho. Y estamos inventando y creando una nueva forma de educarles. Entonces, ¿cómo podemos apoyar ahí nuestros participantes con esta pregunta? Josefa. No sé si... Josefa, si quiere batir, yo le puedo complementar ahí una Bien. reflexión. Nosotros tenemos también ahí una muy buena experiencia y percepción de las familias. ¿Cómo podemos transmitirlo? Yo creo que lo mejor es poder compartir con nuestros espectadores hoy día las experiencias de éxito que hemos tenido con padres, ya donde nos han reconocido que sus hijos no les gustaba leer, por ejemplo, y hoy día les gusta leer. Y a lo mejor ellos lo ven de una manera súper sencilla porque el niño se siente y lee, pero detrás de esa lectura tenemos muchos datos y sabemos que el colegio está haciendo una inversión importante para que el estudiante se motive por la lectura. No es solamente que cumpla con el plan lector, no es solamente que el niño tenga a su disposición una biblioteca con más de 300 libros, sino también que el niño quiera leer. Y probablemente el querer leer después lo lleve a otros momentos de lectura importantes para la familia. Y eso nosotros lo hemos podido ver desde el equipo de éxito, que estamos siempre en contacto con los colegios, profesores, pero también con los padres y niños, que se valora muchísimo. Y ahí es donde vemos que la tecnología también se acerca a los gustos de los niños. Sabemos que el tema del juego es un tema muy importante y los chicos no solo leen porque es interactiva la plataforma, porque es muy entretenida, sino también porque va reconociendo sus gustos, preferencias, va reconociendo su nivel de comprensión lectora de manera implícita para él,
y él por lo tanto se siente muy validado porque va pudiendo contestar, porque las preguntas están de acuerdo a su nivel, va disfrutando de la lectura porque es de un tema que a él le interesa. Entonces es un complemento de tantos factores que nos llevan a que el padre simplemente nos diga: mi hijo no quería leer y ahora le gusta leer. Y probablemente detrás de eso el profesor está analizando todos los reportes y en paralelo el niño está disfrutando de esa lectura. Perfecto. Yo complementando lo que dice Josefa, que es muy real, hay que entender que el propósito de los datos es apoyar, es estimular e informar. ¿Bien? Por lo tanto, cuando nosotros entregamos esta información a los padres de familia, conducimos a que la estadística establece cuáles son los caminos en los cuales el colegio está llevando el aprendizaje de los estudiantes. Cómo nosotros estamos validando la estrategia desde un punto de vista, vamos a poner un contexto virtual, desde un contexto virtual, estamos desarrollando formas de que a nuestros estudiantes les guste, por ejemplo, en este caso, la lectura. Esa validación de esa información nos hace más certeros en establecer, mira lo que está haciendo nuestro colegio, nuestro establecimiento, nuestra escuela, nuestra maestra, nuestro maestro, para que nuestros niños fortalezcan el gusto por la lectura. Segundo, es una instancia completa de mejoramiento educativo. El entregar la información clara, transparente y directa de cómo se está desarrollando la forma estadística del dato, de la planeación, tanto desde el aula, del proyecto educativo del colegio, de los lineamientos del año, a nosotros nos ayuda también a establecer cómo vamos a hacer un aporte a ese dato que estamos entregando y que nos está entregando también el colegio. Pero tiene que ser una guía. Nosotros no podemos ser conducidos por ellos. Eso es lo más importante. Estos son guías, ¿bien? Si nosotros tenemos un número específico de cantidad de estudiantes, tenemos que guiarnos a mejorar. No tampoco a categorizar, que ese es un gran error en educación, tomar datos para categorizar, sino que datos para mejorar y desarrollar distintas estrategias en las cuales desde el aula, desde el maestro, la maestra, apoyado en este contexto con los padres de las familias en las casas, a mejorar a través de un dato específico. Yo lo veo, lo encuentro y lo he leído en varias ocasiones desde ese punto de vista. En manera práctica, los colegios entregan informes, y tanto como lo hace también BRIES, también las escuelas, de cómo van siendo los avances de los niños en sus salas de clase, ya sea de manera trimestral, semestral, bimestral, etc. Y esa entrega ayuda muchísimo también a alinear a las familias. Recuerden que para comunidad educativa tiene que ser una estrategia común, conjunta. Ha cambiado todo el paradigma de educación en este contexto de pandemia, porque ya no es solamente dejar al niño en la sala de clase y que el maestro se haga cargo del aprendizaje, sino que también el acompañamiento de la familia, porque es donde existe, y como lo comenté al principio, el estimular y el apoyar al aprendizaje del estudiante. Es la forma de generar el hábito. ¿Bien? Muchas gracias. Josefa, no sé si quieres también aportar algunos detalles, tal vez con también The Readers y un poco, yo creo que ahí querías, sí. Sí, exactamente. Conversar un poco también sobre algunas herramientas específicas que nos van a ayudar. En este caso, cuando nosotros hablamos de herramientas específicas es porque nosotros tenemos en cada lectura un apoyo permanente al estudiante. Por ejemplo, un diccionario que le va a permitir conocer inmediatamente el significado de alguna palabra que no conozca en la lectura, hacer anotaciones, es decir, su interpretación, lo que él comprendió del texto, va a poder dejarlo en un registro de notas que él va a poder acudir cuando lo necesite. Quiero recordar esto y se va a ver sus notas, va a poder hacer marcas textuales donde él va a poder seleccionar un párrafo, una línea, una frase que sea importante y dejarla guardada también en el sistema. Por lo tanto, le va a permitir al estudiante, lo que yo le digo, conversar con el libro. Va a haber una relación. No es solamente un proceso donde yo leo y voy recibiendo, sino que yo converso con el libro, le dejo mis anotaciones, dejo mis marcas ahí,
y otros apoyos adicionales, como por ejemplo tenemos ahí un narrador, tenemos una música que le va a permitir al niño concentrarse. Y cuando los padres ven que los niños utilizan estas herramientas, que por supuesto son voluntarias, no podemos obligar a los niños a usarlas, pero sí le podemos mostrar los beneficios que tiene, por supuesto el padre va a decir, mira, está leyendo a lo mejor con música, quizás también debería estudiar con esta música. Y así los padres también van reconociendo el valor de estas estrategias que nosotros vamos implementando en este sistema para poder potenciar, por supuesto, los aprendizajes del niño. Súper, perfecto. Creo que en eso por el momento estamos y vamos ahora a tener este espacio para sus dudas y sus preguntas y comentarios. Si quieren saber más, eso sí, antes que empezamos, si quieren saber más, por favor nos pueden escribir a comercial@bereaders.com. Nosotros estamos siempre dispuestos a ayudarles y a poder también encontrar una forma de hacer nuevas estrategias pedagógicas con ustedes, con BeReaders, para mejorar la comprensión lectora de sus estudiantes. Así que ahí les dejaré en el chat el correo por si hay algún tipo de interés con eso. Ahora voy a dejar de compartir y voy a ver si tenemos desde un inicio. Tenemos a... Ok, tenemos a Juan Carlos que nos está compartiendo una situación que ahí siento que es muy interesante. Nos dice que en su aula tiene 36 estudiantes y que en una clase de 1 hora es difícil trabajar con todos. Es bastante información que se podría registrar, pero no alcanza el tiempo para rellenar. ¿Qué le pueden decir ustedes? No sé, Rodrigo, si quieres. Bueno, ahí Giancarlo establece un punto que comenté al inicio, que es donde estas herramientas que simplifican la recolección de datos toman mayor relevancia. Es porque existe, no es imposible, pero es complejo. Si tiene 36 estudiantes con 1 hora para poder ejecutar una clase, poder hacer también un proceso de recolección de datos, tanto para una frecuencia o para una investigación, para poder elaborar una estrategia dentro de la sala de clase. Por lo tanto, la herramienta como BeReaders toma un poder y una relevancia fundamental para poder tomar esos datos en periodos que no son de clases específicas, lectivas o de cátedra, donde él pueda después solamente revisar y elaborar una estrategia en los tiempos de planificación del maestro. ¿Sí? Por eso toma esa relevancia. Cuando el instrumento se tiene que aplicar constantemente y es de forma manual, donde no es simplificado, obviamente ocurre la situación como la que plantea Giancarlo, donde la recolección de datos es casi imposible y el muestreo va a ser complejo por el tiempo. ¿Bien? Perfecto. Otra está preguntando qué habilidades permite medir la plataforma. Hablando, Bien. me imagino, de BeReaders. Sí, en este caso, BeReaders tiene la construcción de todas las preguntas para todos los libros y desafíos. Considera la medición de las 3 habilidades que yo mencionaba: localizar información, interpretar y reflexionar y valorar. ¿Cómo se van calibrando la cantidad de preguntas? Va a depender primero de un marco teórico interno que nosotros manejamos, pero también tiene mucha relación, yo creo que ustedes también lo trabajan así, con la edad del estudiante, para establecer según el grado cuántas preguntas pueden obviamente responder de cada una de las habilidades, y también un desarrollo personal del niño, donde a medida que él va avanzando en sus propias habilidades, se les van presentando también nuevos desafíos dentro del sistema que puedan evaluar aquellas habilidades un poco más ascendidas en términos de dificultad cognitiva. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si hay más preguntas así. ¿Cómo se podrían trabajar los datos digitales en zonas rurales donde el Internet muchas veces es inestable o inexistente? Bueno, esa la voy a responder yo. BeReaders ha desarrollado de manera innovadora una aplicación móvil la cual no requiere internet para poder funcionar o poder trabajar directamente con los estudiantes. Ahora, cuando uno habla de que no requiere internet es porque al principio el estudiante se tiene que loguear
Bien, se tiene que hacer el login, va a descargar la aplicación y viene todo el paquete de datos del libro, de los desafíos, etcétera, para que el estudiante pueda funcionar y seguir jugando en su aspecto. En el contexto de ruralidad, esto funciona muy bien porque el estudiante puede acercarse al centro educativo o es muy probable que las familias tengan paquetes de datos exclusivos, específicos para momentos del día para poder utilizarlo y no tener una constante conexión. Bien, esos datos se pueden quedar alojados en la aplicación y en el minuto que el estudiante vuelva a tener una conexión de datos, puede ser en una semana y media, estableciendo un plan de trabajo de parte de los maestros, porque la aplicación de un libro no es para que se entregue un libro de 100 hojas y se tiene que leer al otro día y la prueba es al día 3. Hay un periodo de una semana. Perfectamente, en este periodo se recolectan los datos nuevamente en un dashboard del maestro, como lo tiene desarrollado beReaders, y el maestro puede tener esa recolección de datos. Es claro que la frecuencia de datos no es periódica, no es diaria, pero sí nos da la oportunidad de darles la oportunidad al estudiante de poder trabajar con la aplicación móvil, poder después conectarse de un periodo de una semana o 5 días o 4 días y el profesor recolectar esos datos. Siendo que en otras aplicaciones, en otras funcionalidades eso no existe, no se puede. Es imposible, si no existe la conexión, frecuencia, o simplemente no está la tecnología para dar esa sincronización, que es la palabra técnica, de los datos con la aplicación, con el dashboard del maestro. ¿Bien? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos está diciendo que no se entiende perfectamente el reporte, pero ahí yo siento que igual vamos a poder atender esta pregunta tal vez con un soporte personalizado, Josefa, porque estamos justamente trabajando en todo este módulo profesor. Exacto. Bueno, el equipo de éxito realiza todo lo que es capacitaciones, lo que ustedes necesitan para poder revisar todo lo que son reportes de colegios que ya trabajan con nosotros. Si gustan, por supuesto, si son un colegio que ya trabaja con nosotros activamente y tienen cualquier duda, nos pueden solicitar esa ayuda directamente en soporte@bereaders.com y nos reunimos, nos juntamos 20, 30 minutos, le explicamos lo que puedan necesitar respecto a nuestros reportes, que por supuesto son muy completos respecto de los avances de los estudiantes. Perfecto. Y nada más una también pequeña pregunta sobre los profesores. Ellos, para que se puedan inscribir en beReaders, ¿cuál sería el proceso para que un profesor pueda integrar también la plataforma? Rodrigo, la parte de adquisición. Perdón, disculpa, pensé que era un maestro y ya está. No. Los profesores pueden hacer contacto con nuestra área, estamos en distintos canales, de hecho, Solena ahí entregó un correo en el cual se pueden contactar con nosotros. Nosotros sin ningún problema podemos hacer una demostración para un grupo de profesores, para el colegio, para el rector, el equipo directivo. Nosotros nos encantaría presentar estas herramientas, tanto la apps, tanto la aplicación de laptop, cómo funcionan y cómo ayudan e impactan directamente. Porque más que la tecnología, es poder identificar y sacar una radiografía de cómo se encuentran nuestros estudiantes en base a los niveles de comprensión lectora. Y eso es inmediato. No necesitamos un periodo de un mes o de 3 meses o de 4 meses para recién establecer cómo ellos se encuentran y qué estrategias podemos desarrollar. En el caso de que el estudiante, el colegio adquiera el servicio, poder de inmediato tomar esa radiografía y de inmediato poder tomar decisiones estratégicas. Ya estamos en abril incluso, entonces, esto uno generalmente lo hace a principio de año, pero se puede hacer, es una solución que se puede y trabajar de inmediato, por eso es importante y lo que estamos conversando en base a los datos. Así que esa es mi llamado, ahí tenemos los correos, Rosolé lo va a repetir, los va a entregar también en el chat para que nos podamos conectar con los maestros sin ningún problema. Perfecto. Muchísimas gracias. Yo creo que ya, si no hay más preguntas, vamos a poder cerrar. Hay una, Sí. queda una, perdón. Solo una. Queda una pregunta. No la vi. Sí, una que dice, si quieres la leo. Sí, sí. Sí, totalmente. Ya, dice, los estudiantes tienen las herramientas tecnológicas, pero si la maestra no las tiene, ¿de qué manera la podemos ayudar? Y en ese sentido me gustaría responder a esa pregunta porque
BeReaders es una plataforma intuitiva, muy cercana a las personas, no hay que desarrollar quizás una competencia tan grande en ámbitos tecnológicos, y nosotros también prestamos todo lo que es el apoyo en términos de preparar a los profesores para que la utilicen, de revisar los reportes le llegan al correo también al profesor, entonces es bien amigable desde la mirada, desde las competencias tecnológicas, que es obviamente un gran reto hoy día. Tenemos profesores de edad avanzada que se manejan muy bien, como también tenemos profesores de edad joven que les cuesta mucho la tecnología. Entonces tenemos que poder llegar a todos nuestros profesores y es por eso que la plataforma es muy amigable y muy cercana. Eso era Sol. Gracias, ay, perdón, muchísimas gracias. Gracias a todos. Como les estaba comentando, si tienen más preguntas, si quieren probar la herramienta, por favor, comercial@bereaders.com. Si tienen preguntas técnicas o de soporte, soporte@bereaders.com, siempre estamos acá. También les quería dar la invitación para un otro evento que tenemos la próxima semana, el próximo miércoles, Escuela Moderna es un evento dedicado a nuestros profesores con un punto de vista un poquito más pedagógico, muy concreto, donde les apoyamos también con todo este entorno virtual. Entonces les esperamos. Y si ustedes también están interesados en BeReaders, nosotros tenemos webinars mensuales para los padres de familia. Entonces ahí también les explicamos muchas cosas para que ellos puedan apoyar a sus hijos. Entonces, para responder también esta tercera pregunta de cómo valorar un poco el uso de datos, bueno, BeReaders hace un esfuerzo grande para también los padres de familia en este sentido. Y muchísimas gracias a todos y todas, que tengan una excelente tarde, noche, y nos vemos para una próxima edición de TISA y Tablet. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo, que esté muy bien.